Bendita sea la presencia de Abacados. Shalom. Un abrazo y un saludo para cada uno de ustedes en este tiempo. Aleluya. Que el Eterno siga continuando y obre en sus vidas cada día en el nombre de Yahshua Mashiach. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que se encuentran en los diferentes países. El Eterno nos ha bendecido grandemente en estos últimos meses. Eh, Nos ha permitido entregar este mensaje por muchos países de América Latina y somos más que bendecidos en Yahshua Mashiach porque Él es grande y poderoso. Hoy le decimos al Eterno, aleluya, que continúe haciendo su obra en nuestras vidas y que tú y yo sigamos siendo en el lugar donde tú y yo nos encontramos una luz que alumbre en medio de una oscuridad, de un tiempo, hermanos míos, aleluya, de tanto desorden en el cual nosotros hoy en día lamentablemente nos encontramos por las diferentes situaciones que ocurren, los caos en el mundo entero. Hoy no sé tú dónde te encuentras, en el camino, estás en el trabajo, quizás estás en tu hogar y Abacados nos trae en este tiempo ese repaso en el libro de Éxodo, en el capítulo 146. Vamos ya en el libro de Éxodo 16 y le pedimos al Eterno, aleluya, que nos enseñe a avanzar, que nos permita en el nombre de Yahshua Mashiach repasar este tiempo de, de peregrinaje, cierto que sí, el cual su pueblo vivió y que hoy en día tú y yo también hemos estado experimentando en la fe y que seguiremos caminando y muchas personas todavía comenzarán este recorrido. Por eso es importante que tú y yo, si entendemos hoy en día, hermanos míos, aleluya, la palabra de nuestro Elohim, no endurezcamos nuestro corazón hoy que la estamos escuchando para que Abacados haga su obra, continúe, no solamente con nosotros, sino con nuestra descendencia y con toda nuestra familia en el nombre de Yahshua Mashiach. Vamos en este tiempo, hermanos, en el nombre de Yahshua Mashiach, a avanzar en el conocimiento o en el repaso de Éxodo capítulo 16. En este capítulo o estudio número 146. Para todos ustedes que nos están viendo quizás por primera vez, o muchos de ustedes que todavía de alguna u otra forma no han podido entender el mensaje que Abacados nos entrega, terminologías como esta que acabo de hablarles, como decir Abacados, Yeshua Hamashiach, cierto que sí, Emuná, Teshuvah, muchos de estas palabras que para muchos quizás sean desconocidas, que hoy en día sabemos que el Eterno está trayendo muchas personas a la fe, cierto que sí, a la fe de las raíces hebreas, pero todavía no entienden el porqué de lo que es la fe, de lo que es la justicia de Elohim. Abacados nos permite que usted venga, que siga, no solamente eh, estudiando o que no sé, que sea simplemente congregándose por un medio como este que el Eterno nos regala, que gracias a él usted lo puede escuchar, sino que también nos puedas escribir y que con gusto te enviaremos la cartilla discipular por un formato que es PDF y tú puedes encontrar allí algo que el Eterno nos ha entregado como libertando a los cautivos. Estamos en un tiempo donde hay cautividad, cautividad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es algo que lo entendemos que el Dios de este mundo ha hecho, cierto que sí, ha traído prácticamente ese velo a las naciones para que la luz de Yahshua HaMashiach nos resplandezca. Y es por eso que en este tiempo Abacados está ministrando nuestras vidas, trayendo el mensaje de las raíces hebreas para que tú y yo podamos comprender la realidad y la verdad
que en algún momento nosotros no conocíamos completa, sino a medias. Así que esa invitación para ti en el nombre de Yahshua Mashiach. Bueno, seguimos entonces, hermanos, en este tiempo y vamos a levantar una tefilá para que Abacados nos una en este momento y nuestros corazones estén receptivos para poder, bendita la presencia de Abacados, recibir el mensaje de nuestro Elohim en el nombre de Yahshua Mashiach y sea Él siempre trayendo el mensaje de vida y no el mensaje de solamente un hombre, como lo puedo ser yo. Que sea el Eterno trayendo su mensaje a través de mí para cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua Mashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Besengadol Yahshua HaMashiach. Abacados, te exaltamos y te bendecimos. En este tiempo glorificamos tu santo nombre. Hoy te pedimos, Rey Eterno, aleluya, que desciendas con poder y con autoridad sobre cada uno de nosotros, que nos traigas la paz, el shalom que cada uno de nosotros necesitamos. Que todo has hecho maligno, todo aquello, Rey Eterno, aleluya, que está corriendo detrás de nosotros, abacados en el nombre de Yahshua Mashiach, para que nos haga daño, sea ahora atado, ligado, reprendido, deshecho y echado fuera. Toda enfermedad, todo aquello, Rey Eterno, aleluya, que no te agrade, sea hechicería, sea santería, sé tú ahora declarándola inoperante, inactiva, deshecha, y en el nombre de Yahshua Mashiach echada fuera. Hoy te pedimos que desciendas con tu Ruach HaKodesh sobre cada uno de nosotros y nos permitas ser levantados, que nos permitas ser edificados, que en el nombre de Yahshua Mashiach hoy podamos poner por obra lo que tú nos estás entregando en este tiempo, en el nombre de Yahshua Mashiach. Y el pueblo de Yahshua dice amén, amén y amén. Quiero que me acompañes en el nombre de Yahshua Mashiach, como siempre nos entrega unos pasajes en el libro de Proverbios antes de avanzar en este repaso del libro de Éxodo. Proverbios capítulo 18, versículo 13, dice esta versión: es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Es importante que nosotros miremos esta versión. Hay algunos pasajes que las habla un poquito muy diferente a la versión de la Reina Valera, pero es bueno que la traigamos de alguna u otra forma a esta luz misma para que nos edifique. Y es que esto es algo que nos enseña real. Es necedad y es una vergüenza, dice, cuando nosotros damos o respondemos algo sin que nosotros hayamos escuchado lo que nos van a decir. La versión que tiene la Reina Valera dice que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y le es oprobio. Esto, hermano mío, aleluya, nos da a nosotros todo el entendimiento de lo que significa hablar antes de nosotros escuchar realmente lo que alguien nos diga. Es prácticamente insensatez lo que está diciendo. Esto produce vergüenza porque la escritura demanda que el sabio sabe escuchar primero, en cambio el necio interrumpe. Y esto es lo que ocurre. ¿No te ha pasado que cuando tú quieres hablar algo a alguien, antes de que tú termines la frase, inmediatamente te estás contestando sin saber lo que tú realmente le estás entregando como mensaje? Dice la escritura que esto es fatuidad y esto trae oprobio, esto trae vergüenza, o sea, es motivo, es señal de insensatez y trae a su misma vez vergüenza. Ejemplo que damos nosotros es alguien que daba también un consejo que de pronto no conoce cuál es el problema que hay y da un consejo sin saber realmente cuál es el problema que se tiene. O cuando interrumpe diciendo ya sé, porque esto sí pasa mucho en personas que cuando usted le va a decir algo dice sí, yo ya sé, pero al final se da cuenta que no tenía ni idea, que no era así. Su resultado, hermano mío, va a ser caer en vergüenza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar antes. Eso es algo que el Eterno nos demanda. Para entender, nosotros tenemos que escuchar, no solamente responder. Y es parte de lo que es la paciencia. Cuando tú tienes paciencia para poder escuchar, vas a poder evitarte muchos conflictos y evitarte muchos errores. Importante en este tiempo para ti y para mí.
La Biblia nos enseña a nosotros ahora en el siguiente pasaje. Al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, dice, ¿quién podrá levantarlo? Mira esta palabra tan hermosa que nos trae el Eterno. Al enfermo, cuando una persona tiene ánimo, pero se enferma, ese ánimo lo levanta. Pero cuando tiene el ánimo abajo, bendita la presencia de Abacados, aleluya. Cuando tiene el ánimo abajo, dígame, ¿quién lo podrá levantar? Abacados vive por los siglos. Dice en esta otra versión de la versión Reina Valera, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mira lo que nos está enseñando el Eterno. Más, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y Abacados empieza a transmitirnos a nosotros un mensaje sobre esto, y es que es necesario que en nuestras vidas haya un espíritu, hermano mío, que nos fortalezca, que seamos dirigidos por un espíritu que nos ayude a resistir dificultades, que nos ayude a resistir enfermedades. Pero cuando el corazón, hermano mío, aleluya, está deprimido, porque dígame cuántas veces usted no ha pasado con su corazón afligido. Cuando el espíritu de nosotros somos guiados por el espíritu, hermano mío, aleluya, y es el espíritu de Elohim, nosotros vamos a resistir cualquier situación que pueda venirnos. Pero cuando usted se deja guiar por su corazón y hay un corazón que está afligido y está deprimido, entonces dice que no tiene esperanza. Se vuelve todavía más pesada la situación, se vuelve todavía más difícil la situación. El problema, hermano mío, aleluya, se pone más difícil. Entonces, esto podemos nosotros entenderlo en un ejemplo muy sencillo cuando dos personas se enferman y una puede levantarse de pronto con un ánimo de esperanza, pero la otra, hermano mío, aleluya, se desespera por la situación que tiene. Esto, hermano mío, aleluya, nos enseña de que necesitamos cuidar nuestro interior, necesitamos cuidar nuestro ánimo, porque esto, hermano mío, aleluya, necesitamos reconocer que si nos dejamos guiar por un espíritu fuerte, hermano mío, aleluya, nosotros tendremos esperanza, tendremos fe. Que debemos orar por esa fortaleza espiritual para que Abacados realmente nos siga llenando de esa misma fuerza que tú y yo necesitamos para enfrentar las cosas que quizás estamos recibiendo y lo que ha de venir, porque cada vez tu prueba va a ser un poco más complicada y el mundo mismo nos lo está mostrando. Que hay algo que tú y yo tenemos que entender, y es que esa debilidad que está interna es mucho más fuerte que la debilidad externa. ¿Qué significa esto? Tu cuerpo puede ser todavía más fuerte que lo que es tu interior, que lo que puede ser tu corazón. Y dice la escritura que el corazón es engañoso como a ninguno. Entonces tenemos que ver en este tiempo cómo tú y yo estamos guiando nuestra vida o quién desde nuestro adentro está gobernando nuestras vidas. Dice la escritura en el versículo 15, los sabios e inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. Vive para siempre nuestro Elohim. Mire, quien es sabio e inteligente, él adquiere el aprendizaje o él adquiere el conocimiento que él está buscando. Dice en la versión Reina Valera, el corazón del entendido adquiere sabiduría. Mira esto. Entonces nos sigue otra palabra donde nos habla igualmente de esto, que el corazón puede realmente adquirir sabiduría. Por eso es que Abacados nos quiere transformar un corazón de piedra a un corazón de carne. Y aquí dice que el oído de los sabios busca la ciencia. Abacados vive por los siglos. Entonces la sabiduría no llega sola. Esto es algo que tú y yo lo hemos aprendido, y en el libro de Proverbios nosotros podemos entender que la sabiduría no viene solo a los hombres, ella viene a quien la busca. Pero también dice que es entendido o es de entendidos quien escucha, aprende y investiga. Esto es algo, hermano mío, aleluya, que el Eterno nos demanda mucho en este pasaje. Una persona
que es madura en su conocimiento, en su expresión, en su forma de ser, hermano mío, o con lo que ya sabe. ¿Ella qué hace, hermano? Sigue leyendo, ella sigue preguntando, ella sigue investigando, ella recibe el consejo. Esto manifiesta madurez, manifiesta entendimiento. Bendita la presencia de Abacadosh. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Mantener nuestro corazón en una actitud de esta misma forma, de aprendizaje. Necesitamos mantener nuestra actitud de humildad, porque esto mismo es lo que es dada la sabiduría. La sabiduría requiere en nuestras vidas humildad y disposición de que nosotros podamos escuchar. Por eso aquí nos dice a nosotros el Eterno que el que no escucha antes es una vergüenza y es tipo de necedad. Por eso es menester que el sabio y el inteligente, él adquiera sabiduría y él mismo va a mantener conociendo, aprendiendo de la misma sabiduría porque tiene la facultad de poder escuchar. Abacados mío por los siglos. Dice la escritura en el versículo 16, mire, todo esto es importante y es aplicable a nuestras vidas. ¿Por qué? Por lo mismo que Abacados nos está hablando la semana pasada. Abacados viene trayendo a este pueblo, lo está recorriendo, pero también ese pueblo lo está probando. Él le está entregando mandamientos y a este pueblo que eres tú y yo como descendientes, pero que fueron nuestros padres, que fueron realmente sacados literalmente de Egipto y fueron llevados por un desierto 40 años y fueron probados por nuestro Elohim. Es menester que nosotros reconozcamos que en el libro de Proverbios nos dice el Eterno lo que nosotros hoy en día tenemos que tener como carácter en nosotros, en nuestras vidas, para poder nosotros no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Dice la Escritura en el versículo 16 del libro de Proverbios 18, con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. Dice aquí en la versión Reina Valera, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esto es un pasaje que muchas personas podrían pensar de sobornar, ¿no? Un regalo abre puertas, o sea, soborna a alguien, pero no tiene necesidad de ser así cuando la actitud del corazón es la correcta y la que el Eterno demanda. Aquí el Eterno habla prácticamente de un regalo, pero no solamente puede ser un regalo, también puede ser el don que Elohim te haya entregado a ti. Esto, hermano mío, un don, un talento, una habilidad, o ser generosos, porque el dar un regalo no es muestra de soborno muchas veces, sino de ser una persona generosa. Y esto abre puertas que de alguna u otra forma, si no tienes estos talentos o no eres de esta forma, entonces permanecerían cerradas. Abacados nos da a nosotros ejemplo, por lo menos un músico, ¿cierto que sí? Talentoso, que llega a muchas partes donde otras personas no llegan. Nos da el ejemplo de personas que son generosas y que se ganan el respeto y el favor de muchas otras porque son generosas con otras. Les dan más de lo que quizás ellos han esperado tener. O una persona que es un buen trabajador, que es excelente en lo que ella hace, perdone hermano, que es buena en lo que ella hace. Esto también le abre acceso o le abre grandes oportunidades para o acceso a diferentes situaciones a las cuales ella desea tener. ¿Qué es lo que el Eterno quiere nosotros entonces de enseñarnos aquí? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Pues muy sencillo, hay que descubrir el don que tú tienes en tu interior. ¿Cuál es el don que tú tienes? Tienes un talento, tienes un don, eres generoso, eres una persona realmente que puedes expresar lo que el Eterno te ha dado, hermano mío, para usarlo con excelencia. Hermano, si tú tienes un don generoso, administralo bien para que puedas llegar a grandes lugares. Porque esto, Abacados dice que esto, a través de este don, Elohim puede abrirte puertas. Cuando tú y yo servimos con el realmente agrado a nuestro Abacados y a los demás, Abacados va a extender las manos
y va a abrirnos esas puertas en el nombre de Yahshua HaMashiach. Vive para siempre nuestro Elohim. Volviendo entonces al libro de Deuteronomio, recuérdese que estamos en el capítulo 146. Y aquí Abacados nos enseñó la semana pasada, que vimos desde el libro de Éxodo capítulo 16 del 1 al 3, nos enseña en el último momento la razón del por qué el pueblo siempre seguía, cierto que sí, renegando y murmurando, bendita la presencia de Abacados, y esto era porque no tenía nada para comer, no tenían nada para comer, entonces murmuraban. Y nuestro Abacados les entregó un mensaje al final en el libro de Deuteronomio capítulo 8, que voy a leerlo desde el versículo 2 y el 3, y le dice: te acordarás de todo el camino por donde yo, Jehová tu Elohim, te ha traído. Abacados vive por los siglos el camino por donde te ha traído. Aquí esto el Eterno les quiere enseñar que no solo de pan vive el hombre, y esto es algo que tú y yo hoy tenemos que manifestar en nuestras vidas. Durante estos 40 años, para humillarte, para probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Entonces mira lo que Abacados quiere en medio de cualquier circunstancia, que nos enseñó en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 14, que al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién lo levanta? El Eterno nos enseña a nosotros, hermano mío, aleluya, esa forma de nosotros mantener un espíritu fuerte, mantener no un corazón afligido, sino un corazón ya transformado, que no se aflija simplemente por las necesidades, hermanos míos, aleluya, que nosotros tengamos en esta tierra, en las necesidades materiales. El Eterno nos pone esos recorridos y este tiempo para que seamos probados, porque Él reconoce y Él sabe que nosotros en otro tiempo fuimos dirigidos, hermanos míos, aleluya, por el príncipe de este mundo, y hemos sido orgullosos, hemos sido, hermanos míos, altivos. Y esto Abacados necesita sacarlo de nuestras vidas para poder culminar el plan que Elohim tiene en nosotros. ¿Qué pasa? ¿Que a fin de qué? A fin de que nosotros reconozcamos y saquemos lo que haya en nuestros corazones. Él tiene que traernos a una humillación. Necesita nuestro Elohim, hermano mío, aleluya, darse cuenta que cuando nosotros tengamos hambre, necesita saber, cuando tengamos necesidades, qué es lo que va a salir de nosotros. Seremos unos animales irracionales, seremos arpías, actuaremos, hermano mío, aleluya. ¿De qué manera? Porque Abacados necesita que nosotros, hermano mío, aleluya, recordemos que Él es el que a su pueblo le ha dado el alimento, y Él es el que al día de hoy el Eterno nos ha sacado de cualquier situación, porque hemos nosotros, hermano mío, rogado a su nombre en cualquier momento de esta situación. Y dice que Él esperó, lo probó a fin de lo que había en su corazón, si habían guardado sus mandamientos o no. O sea que esto va a tratar, cada cosa que nosotros obremos, nos va a mostrar la realidad de la cual nosotros somos por dentro. Si verdaderamente nosotros hemos guardado sus mandamientos, entonces lo expresaremos en nuestra vida como nosotros realmente debemos de caminar. Y dice: te alimentó con maná que no conocían ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Jehová. Y esto lo hizo nuestro Abacados. Probó también a su propio hijo Yahshua HaMashiach. Fue pasado, llevado por el Espíritu a ser probado. Y a Satán llegó a su vida como príncipe de este mundo, y él sencillamente, hermano mío, aleluya, le citó la escritura a medias, probando en ese momento de no tener hambre, hermano mío. Por eso pudo pasar Yahshua HaMashiach. Lo que el pueblo siempre vivió, el Eterno lo llevó a que fuese probado. Y él, hermano mío, aleluya, en cualquiera de estas pruebas, no fue hallado, hermano mío, aleluya, desaprobado o reprobado. Se halló aprobado porque él
siempre citó la escritura y le citó este mismo pasaje a Satán. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yohei Bajé. La palabra de Yohei Bajé que dice hágase la luz, la palabra de Yohei Bajé que dice multiplíquese el pan, la palabra de Yohei Bajé que está siendo demandada al día de hoy para tu familia, para mi familia. Dice que eh, el que cree en él, ese será salvo. Dice la escritura, hermano mío, cree tú y tu casa y todos serán salvos. Cree tú y tu casa y serás salvo. Tu familia será salva. Esto es algo que Elohim nos lo ha entregado a nosotros para aplicarlo a nuestras vidas, en cualquier circunstancia, momento difícil en el cual nosotros estemos viviendo. Por eso este mensaje no es solamente para unos cuantos, este mensaje es para todos nosotros, aún uno de nuestros hermanos que se encuentran de viaje igualmente. Saludo especial para ellos y que nuestro Abacados siga esforzando nuestra vida, su vida y que siga levantando en cada momento, porque es importante que nosotros, hermanos míos, aleluya, seamos levantados. Dice la palabra de Elohim para continuar. Perdónenme allí, hermano mío. En el capítulo 16, versículos 4 al 7. Y Yohei Bajei dijo a Moshe: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Yohei Bajei os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Yohei Bajei, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Yohei Bajei. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Hablando Moshe, refiriéndose a Aarón, hacia el pueblo. Dijo también Moshe: Yohei Bajei os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Yohei Bajei ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yohei Bajei. Entonces vemos aquí, bendita la presencia de Abacados, cómo es notable la paciencia y la bondad de Elohim hacia su pueblo, escogido, hermano mío, aleluya. En un caso como esto donde siguen murmurando, Abacados sigue reconociendo que su mente seguía siendo tan incapaz de entender, tan servil, podemos decirlo. Su fe no se había desarrollado. ¿Cierto que sí? No podía ser desarrollada todavía estaban esclavizados, estaban cautivos. Lo que pasa hoy en día en muchos de nosotros, cuando el Eterno nos llama a que nosotros a través de Yahshua HaMashiach o a través de Jesucristo, que es lo que entendíamos antes, saliéramos de la esclavitud, de las cosas de este mundo, del pecado, de las drogas, de los vicios, de todo aquello que desagrada a Elohim, desagrada su palabra, no solamente de no reconocer la Torá, sino de lo que aún nos había enseñado a nosotros la religión o la teología. Todo esto, hermano, nos mantenía atados cuando no lo teníamos, cuando no lo adquiríamos. Entonces volvíamos atrás porque sentíamos miedo, temor en que pudiésemos quedar a la mitad del camino destruidos. Y esto, hermano mío, aleluya, es algo que estamos viéndolo, cómo su pueblo también lo vivía, lo expresaba. Era una mente de servidores, era una mente, hermano mío, aleluya, que no se podía desarrollar. La palabra del Eterno demandaba que se les daba palabras, se les decía que obedecieran, pero no podían de alguna u otra forma avanzar. Eran probados, pero cada vez que eran probados a través de lo que el Eterno les entregaba, caían en los mismos errores, y esto lo estamos viendo. Entonces vemos cómo Abacados, aún a pesar de todo esto, no se sentía ofendido por esa murmuración,
que realmente, hermano mío, aleluya, fue tan grande Abacados y conocer tanto nuestra forma de ser, porque Él mismo nos creó y hasta el día de hoy, hermano mío, aleluya, podemos ver la misericordia que tuvo con su pueblo y todavía la que tiene con nosotros, hermano mío, que es capaz de enviarnos ayuda todavía. A este pueblo le envió la ayuda, bendita la presencia de Abacados, cada vez que ellos estaban en dificultad. Y al hacer esto, el Eterno lo que estaba haciendo era preparándolos, hermano mío, para que confiaran. Cierto que sí, cada vez más, hermano mío, aleluya, en las personas que Abacados les está entregando, para que los dirigiera, para que tuvieran la fe realmente en Elohim. Esto es lo que pasa con nosotros cuando Abacados nos da palabra y nos dice, dile a tal persona o dile al pueblo que sea esforzado, que sea valiente, que avance, que crea, cuando nos permite que citemos la escritura y le digamos, mira, Abacados nos dice que si nosotros cumplimos sus mandamientos, entonces Él nos dará, nos alimentará y nos dirá que no nos dará enfermedades como se las entregó al pueblo en Egipto. Todo esto, hermano mío, aleluya, es lo que el Eterno sigue haciendo y siguió preparando a su pueblo hasta que pudiesen tener la confianza, la cual tú y yo podemos ver que aún, aunque sea una religión, lo que nosotros veamos en el judaísmo, también podemos ver que es un pueblo que ha aprendido a confiar en Elohim, que hasta el día de hoy guardan su Torá, que aunque a ellos, hermanos míos, aleluya, también Abacados desarrollará sobre ellos un juicio porque han añadido y han añadido a las escrituras. Asimismo el Eterno también los va a juzgar, pero asimismo también los sigue ayudando y los ayudará porque ellos son los que han guardado sus mandamientos y al día de hoy son los únicos que siguen diciendo Elohim, Él es nuestro Rey, nuestro Señor, Yohei Bakei. Por eso tú y yo hoy somos portadores del mensaje, por eso hoy tú y yo tenemos la palabra. Por eso es que tú y yo estamos conociendo esto que tú y yo estamos repasando en el nombre de Yahshua HaMashiach y volviendo a su raíz. Porque ellos han pagado un precio, ellos han guardado, ellos han dicho yo sí, nosotros sí podemos, se han puesto de acuerdo con Elohim, han sido fieles en todo lo que Abacados les ha demandado que siguieran guardando. Y es importante que tú y yo, reconociendo esto, seamos de aquellas personas que hoy en día no tomamos la religión, sino que sabemos, hermano mío, ser guiados por el Ruach HaKodesh a través de Yeshua HaMashiach para poder no cometer los errores que siguen cometiendo y seguir, hermano mío, aleluya, entregando el mensaje verdadero, dando luz a las naciones y a nuestras familias, a nuestras descendencias, hermano, la verdad de lo que Abacados desde un principio diseñó para ti, para mí. Nos gozamos en su presencia. Entonces el fenómeno descrito aquí y en otros lugares de la Biblia lo podemos nosotros ir leyendo, hermano mío, aleluya, que son los milagros que nuestro Elohim ha hecho para su pueblo. Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, lo vamos a ver de este punto de vista. Él hizo estos milagros en diferentes lugares. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, en el versículo 3, porque nosotros leímos ahora el versículo 13. Pero dice, y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná. Mira, esto fue lo que pasó, que Él no se ha cargado con ellos del todo. A pesar de su murmuración, les envió la ayuda cada vez que tuvieron esa dificultad. Y el propósito era ese, que confiaran en las personas que Abacados les pone para entregar el mensaje y para que confiaran en Él. En este caso, para que tú y yo confiemos en Yahshua HaMashiach y confiemos en Elohim, que es su Padre. Para en este caso que el Eterno hemos podido ver muchas veces, para que creamos en Rab Shaul o en Pablo, que entrega el mensaje, que Yahshua HaMashiach aprendió de Yahshua HaMashiach, que lo aprendió del Padre,
que a su vez hoy en día Abacados nos permite a nosotros entregar este mensaje para que crean en lo que Abacados nos está entregando, para que crean en Yeshua y que a su vez mismo puedan creer, hermano mío, aleluya, en lo que nuestro Abacados nos está demandando. Y dice Abacados, después los alimentó con maná, comida que ni usted ni tu pasado habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Abacados. Dice en el libro de Nehemías, capítulo 9, y vemos ahí en el versículo 15, cuando Esdras confiesa los pecados de Israel. Dice allí, hermanos míos, en el versículo 15 de Nehemías 9, les diste además pan del cielo para saciar su hambre y agua de la roca para apagar su sed. Luego les dijiste que entraran a ocupar el país que les habías prometido. Nehemías está confesando todos los pecados que tiene su pueblo. Bendita la presencia de Abacados, y entre esto lo que hace es reconocer como pueblo lo que Él ha hecho con su pueblo, y es lo que nos demanda Elohim a nosotros. El Salmo capítulo 78, versículo 23 al 25, habla de las acciones de Elohim en favor de su pueblo y dice, sin embargo, Elohim dio órdenes en el versículo 23 del Salmo 78 a las nubes y abrió las puertas del cielo, hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Elohim les dio de comer en abundancia. Mira, el pan del cielo, el pan, el alimento, bendita la presencia de Abacados, que Abacados le entregó a su pueblo. Aquí vemos cómo se repitió y cómo cada uno de los profetas siguió recordando lo que tú y yo hoy en día estamos recordando. Dice el Salmo 105, versículo 40. Hablando de los actos de Elohim hacia su pueblo, por su pueblo, dice, pidieron comida. En el Salmo 105:40, pidieron comida y les mandó codornices y con pan del cielo les dejó satisfechos. Abacados, mira, sigue expresando, nuestro Elohim sigue expresando su amor. Sigue en el libro, bendita la presencia, Abacados, el libro de Juan, capítulo 6, versículo 30 al versículo 33, donde nuestro Elohim nos ha enseñado a nosotros que Yahshua es el pan de vida. Lo hemos leído muchas veces. Y esto, hermano mío, aleluya, lo podemos realmente leer satisfactoriamente porque ocurrió así, dice en el versículo 30 del capítulo 6 del libro de Juan. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Y dice nuestro Yahshua Mashiach en el versículo 31, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la escritura, les dio a comer pan del cielo. Y eso fue lo que le preguntaron, y dice Yahshua, les contesta, les aseguro que no fue Moshe quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim, el pan que da Elohim, dice, es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Esto fue lo que dejó prácticamente nuestro Abacados, y Yahshua lo dio por entendido, hermanos míos. El proceso de ese pueblo era para que entendieran al día de hoy, a los que el Eterno había mandado a su Hijo, es que el alimento que él entregaba, la palabra que él entregaba, lo que él explicaba era ese alimento que necesitaba su pueblo llenarse para adquirir la salvación, para venir al perdón, para nuevamente, para derribar ese muro que se había formado. Bendita la presencia de Abacados entre los hombres y Elohim. Vive para siempre nuestro Abacados. Y les dejó por sentado que no era que Moshe les habían llevado ese pan. Ese pan se los dio, sí, se los anunció Moshe, pero se los dio Elohim. Abacados. Y ese maná que están comiendo es el que hoy reciben a través de Yahshua HaMashiach, el mensaje de Yahshua HaMashiach, que es Él es espíritu, Él es vida.
Él es la Torá viviente, Él son los mandamientos escritos completamente. Entonces, bendita la presencia de Abacados. Vemos ahora que muchos expositores o explicadores, cierto que sí, dieron prácticamente un mensaje moderno de lo que podía haber significado el maná. Muchas personas dijeron sencillamente, hermano mío, aleluya, que el maná es el producto de algo que la naturaleza misma puede entregar. Pero mira, vamos a leer lo que dice nosotros el capítulo Éxodo 16 en el versículo 15. Dice la escritura en el versículo 15, Abacados vive por los siglos. Cuando habla Elohim del maná, como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros, ¿y esto qué es? Porque esto es un alimento del cielo, esto es un alimento que ellos no sabían qué era, nunca lo habían experimentado, nunca lo habían visto, pero es algo que para muchos historiadores dicen un argumento que ahorita yo les voy a leer lo que realmente dice, que para ellos muchos es natural, pero es descabellada prácticamente esa explicación. Más sin embargo, para ese pueblo no lo era porque ellos no conocían el desierto, tampoco sabían cómo puede ser producir. Pero dice la escritura que ellos preguntan esto que si Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da como alimento. Esto fue lo que también Yahshua HaMashiach les está expresando a su pueblo en el libro de Juan capítulo 6. Ese alimento que les dio fue ese alimento que descendió del cielo, es el Yahshua HaMashiach. Y ahora bendita la presencia de Abacados. Dicen estos historiadores que ese maná es la secreción de los piojos de diversas plantas. Y dice que están examinando ese pretendido maná. En el 1927, alguien llamado Boden Haima de la Universidad Hebrea de Jerusalén encontró que los piojos de algunas plantas y las cigarras e insectos de las cortezas se alimentan de los árboles de tamarisco del desierto del Sinaí y excretan el exceso de sus hidratos de carbono en la forma de gotas de ligamasa. Esta última se evapora en la forma de partículas que dan la apariencia de una escarcha blanca. Esto se supone que fue el maná que Josefo, cierto que sí, también dijo que todavía se encontraba en el Sinaí en su tiempo. Entonces vemos nosotros, hermano mío, aleluya, que cuando nosotros aceptamos el relato del libro de Éxodo, entonces excluye la posibilidad de que el maná del tamarisco pueda haber sido el alimento milagroso con el cual se sustentaron 40 años el pueblo. Y es que el maná celestial era proporcionado durante todo el año y cesó solamente tan pronto ellos entraron a la tierra prometida. Esto está escrito también en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 5, versículo 12, cuando están en el campamento del Gilgal, dice, desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. ¿Cuándo? Cuando ellos entraron a la tierra prometida. Desde allí ya no volvió a haber más este maná. Y es que el maná de tamarisco se encuentra en el Sinaí solo durante los meses de junio y julio, no durante tantos años que el Eterno los sustentó y que los sustentaba de diferentes maneras. Mira, aquí dice que la cantidad del maná de esa planta es pequeña y posiblemente no podría servir para alimentar a muchas personas. Al paso que Yahweh alimentó una nación con su maná durante casi 40 años. Además, vive para siempre nuestro Elohim. El maná bíblico no podía ser preservado ni aún para el día siguiente. Y esto era algo que nuestro Elohim lo demanda. Cuando cogían un día para dos, entonces salían gusanos. Solamente el Eterno permitía que en el séptimo día
no se recogiera y por eso lo entregaba desde el cesto y a ese maná no permitía el Eterno que cayeran gusanos. Entonces, esto es importante, bendita la presencia de Abacados, que lo tengamos en cuenta. Nos dice a nosotros, y para dar explicación sobre esto, nos dice a nosotros en el libro de Éxodo mismo, 16, versículo 19 al 20, dice, luego Moshe les dijo, nadie debe dejar nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moshe y dejaron algo para el otro día, pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moshe se enojó con ellos, porque este era el punto, este era el lugar, estos eran los momentos donde nuestro Elohim estaba probando a su pueblo, la obediencia, no el pensamiento de nosotros, el razonamiento humano, en el cual haya podido actuar el pueblo. El pueblo estaba siendo educado, como tú y yo hoy en día estamos siendo educados. ¿Por qué somos educados de esta forma? Porque nosotros no hemos atendido a la palabra que el Eterno ha permitido desde mucho tiempo. ¿Por qué crees tú que los hermanos de la casa de Judá, ellos atienden muchas cosas y con mucha cautela, con mucha reverencia, hacen muchas otras? Porque ellos fueron, hermano, y sus antepasados, sus padres, ellos fueron testigos de toda esta situación y no quieren que haya entonces represalias peores cuando no se obedece al mandamiento de Elohim. Por eso hoy nosotros, el Eterno tiene paciencia con nosotros, que estamos caminando, aprendiendo, pero necesitamos en el nombre de Yahshua HaMashiach dar un alto cada vez más, porque nosotros necesitamos aprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas cada vez. Hermanos, bendita la presencia de Abacados. Esto es importante cuando nos dice en el versículo 23, además del libro de Éxodo 16, que y Moisés les dijo, eso es lo que el Señor ha ordenado, mañana es sábado, un reposo consagrado al Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana todo lo que les sobre. Bendita la presencia, Abacados. Aquí nos dice el Eterno en su palabra, en el sexto día. Aquí en el sexto día, dice Moshe, vive para siempre nuestro Elohim. Indica la naturaleza de la prueba del versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Esto es lo que Abacados hace con nosotros. Es lo que sigue haciendo. La mención del sexto día nos hace recordar el sexto día de la semana de la creación. Esto hace nuestro Elohim. ¿Qué es lo que está haciendo el sexto día? Recordándonos el día de la creación. Dice Génesis 1, versículo 31. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien hecho. Otra versión dice era perfecto. De ese modo se completó el sexto día. Abacados dio ese sexto día. Y esta es la única vez previa en que aparece la expresión de esa manera. Nosotros, hermano mío, recordamos que Elohim completó en 6 días su obra de la creación. ¿En dónde? Génesis 2, capítulo 2, versículos del 1 al 3. El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día dio término Elohim. El séptimo día terminó Elohim, o terminó Dios, lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Entonces, este es el momento donde nuestro Elohim nos da la recordación. Y ahora, sabiendo lo que pasó en Bereshit, ahora trae ese ejemplo en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 5, donde nos dice, todos los días ese maná recogerán, pero en ese mismo sexto día van a recogerlo, van a guardarlo, van a cocinar, porque el séptimo día, este es el recordatorio, va a ser un día de el Señor, un día de convocación, un día para meditación, un día de descanso, porque Elohim
descansó, aunque Él sigue trabajando diariamente, aunque el León de Judá, hermano, no descansa y guarda a su pueblo siempre. Nosotros, el Eterno nos demandó a que guardáramos ese día y que nosotros descansáramos de las obras. Bendita la presencia de nuestro Elohim. ¿Qué es lo que el Eterno, aleluya, demanda juntamente con este día de la creación? Vamos a leer lo que nos dice a nosotros el libro de Éxodo capítulo 20, del versículos 8 al 11. Quiero terminar con esto el día de hoy, porque lamentablemente tengo mucha congestión y no puedo respirar. Y seguiremos la semana siguiente. Bendita la presencia de nuestro Elohim. En el libro de Éxodo 20, del versículo 8 al 11, dice, hablando de los 10 mandamientos: acuérdate del sábado, acuérdate del Shabbat, acuérdate del sexto día, para consagrarlo a Elohim o al Adonai. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo, consagrado al Señor tu Elohim. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que iba contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día, el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Este es el punto, el lugar que nosotros tomamos de referencia indica que los hebreos conocían el ciclo semanal antes de que fuese promulgado, hermano mío, en la ley del Sinaí. Abacados, hoy podemos leer esto, pero Abacados ya le había enseñado a su pueblo sobre este ciclo de días, este ciclo de meses. Ya había enseñado, hermano mío, aleluya, sobre este ciclo semanal. Y esto lo entregó también desde allá, desde el libro de Éxodo. Abacados, donde entregó los mandamientos, ya desde Bereshit. Abacados trajo a enseñanza a su pueblo mucho tiempo antes de poder realmente que su pueblo pudiese entender, y trae a recuento a que nosotros, hermanos míos, aleluya, también lo vivamos, de que tus hijos, de que tus trabajadores, de que las personas que conocen esta misma fe, también seamos llevados a esta misma fe y a cumplir estos mismos mandamientos que Elohim nos está demandando a nosotros como pueblo. Vive para siempre nuestro Abacados, porque es muy claro, como el Eterno lo demandó en la predicación de la justicia en el día Shabbat. Él vino y llamó a 2 pueblos a unión, primeramente al judío, pero también al griego, estimando las demás naciones y al pueblo de Israel. Hoy te dice Abacados, bendita la presencia de Abacados, que tú y yo debemos ir conociendo todo esto. Hoy Abacados viene enseñándonos a nosotros la necesidad de poder ponernos en orden con sus mandamientos. Roguémosle a Abacados, todos aquellos que nos encontramos con labores los días de Shabbat, para que Él nos ayude a organizarlo todo y que tú y yo podamos avanzar y realizar la obra de acuerdo a su voluntad, en el nombre de Yahshua Mashiach. Deseo una semana de bendición, una semana de reflexión en el nombre de Yahshua Mashiach para todos ustedes, y en el pueblo dice amén, amén y amén. Shalom para todos. Yeshua está a tu puerta. Ven a sus pies. Visítanos en nuestra página web www.amorife.de.